Muchas gracias, diputado presidente. Quiero primero referirme a algo que comentaban hace unos minutos en esta misma tribuna acerca de la posibilidad de que la Cámara de Diputados, de que el Congreso de la Unión esté legislando en torno a lo que debiera hacer la propia Asamblea Legislativa. Yo, por supuesto, estoy a favor de que exista una reforma política de fondo para el Distrito Federal y en ese sentido ya no tengamos que seguir legislando en este Congreso de la Unión sobre asuntos que debe legislar el próximo Congreso local, esperemos que así sea, del Distrito Federal. Pero en tanto eso no ocurra, nosotros no solamente tenemos el derecho, sino sobre todo la obligación de estar legislando en aquellas atribuciones que el artículo 122 de la Constitución nos otorga. Y por eso a mí me parece una buena decisión de este Congreso de la Unión el que podamos aprobar esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para ampliar los periodos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Yo fui diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al igual que muchos de los aquí presentes, algunos, la mayoría de la bancada del PRD. Y puedo decir que, en efecto, la Asamblea Legislativa no solamente es uno de los congresos que menos sesiona en el país, sino que además la Asamblea Legislativa tiene muchos problemas que ojalá que la reforma política del Distrito Federal también aborde. Por ejemplo, la Comisión de Gobierno del Distrito Federal de la Asamblea es una de las que concentra más facultades en perspectiva comparada respecto al resto de los congresos locales del país. Ahí no ha habido una transición a la democracia en el Distrito Federal. Vemos que también la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tristemente, es campeona en opacidad, en falta de rendición de cuentas y en falta de transparencia. Estos serán temas que también la reforma política del Distrito Federal deberá abordar, porque lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es que el predominio de un partido político se ha traducido en muchas ocasiones en un mayoriteo que desconoce la enorme pluralidad que existe en la Ciudad de México. Por eso, esta reforma que hoy estamos aprobando nos va a permitir, por un lado, tener periodos de sesiones que simple y sencillamente se homologan con los del Congreso Federal y la mayoría de los congresos del país. Pero debe ser también el punto de partida para que la reforma política del Distrito Federal convierta a la Asamblea Legislativa no solamente en un Congreso local con plenas facultades y que forme parte también del constituyente permanente y que pueda aprobar también su techo de endeudamiento y modificaciones a su ley fundamental, que esperemos sea la próxima Constitución de la Ciudad de México, sino que también la Asamblea Legislativa se convierta en algo que hoy no es, un ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas y de pluralidad política.